Ábalos. Con ella vamos a hablar de esta condena que logró para este sujeto que habría asesinado a su pareja. Es un hecho de feminicidio que ocurrió en la localidad de San Antonio. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes. Sí, fiscal, si nos puede hablar un poco de este caso, un hecho de feminicidio que logró una condena de 15 años. ¿Por qué lograron esta condena tan baja en relación a las demás que ya se habían logrado en el transcurso de los años por el mismo hecho punible? Sí, primeramente se probó el hecho de feminicidio Ujú. por parte de la pareja de nuestra víctima, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, se hace la medición de la pena en base al artículo 65, que tiene unos ítems, y de Ujú. acuerdo a eso uno va solicitando de acuerdo a las circunstancias en contra y a favor del acusado. Ujú. Usted En había este pedido caso yo 18, ¿verdad? 18 yo Sí. pedí y el tribunal consideró que 15 años sería la pena justa, ¿verdad? Ujú. Ellos mencionaron básicamente que él no tenía antecedentes, que Ujú. tenía un certificado de buena conducta y bueno, en base a eso ellos fundamentaron y dictaron esa condena, ¿verdad? Ya, y para remontarnos un poco a los antecedentes, esto ocurrió en el año 2018 y si nos puede relatar cómo se dio este crimen. Sí, ellos se encontraban en del festejo del cumpleaños de la mamá del acusado, ¿verdad? Y quedaron solos. Eso fue en la casa de ellos, era una casa familiar donde habitan con sus hijos, Ujú. la madre y los hermanos de él, ¿verdad? Ujú. Y en hora de la madrugada quedaron ellos solos, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche, toda la madrugada, y aproximadamente entre las 4 y 5 de la mañana hubo una discusión entre ambos donde él le aplica una herida en el muslo derecho, una herida muy pequeña era la herida, pero con la característica de que la había hecho había tocado la vena principal, que creo que sería la femoral, Sí. y ella, bueno, y una vez que ese órgano, esa vena se toca, entonces ya difícilmente la persona pueda sobrevivir a ese hecho. Él intentó auxiliarla de Ujú. alguna forma, pero ella en pocos minutos se desangró y murió ahí en el patio de la casa, ¿verdad? Ujú. ¿Y esta Él, persona había tenido ya otros episodios de violencia previamente, sí, fiscal? habían tenido ya episodios de violencia, ella había realizado en un juzgado de paz meses antes y después la misma había ido a retirar esa denuncia y pedir nuevamente que él vaya a la casa, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y después de eso volvieron a vivir juntos y ocurrió ese hecho. Qué triste realmente. Y es justamente ayer conversábamos con una colega suya y es un factor común por lo que veo el hecho de que las víctimas vayan otra vez a pedir que se le retire, se retire la denuncia. Así es, casi prácticamente en un 80% de las denuncias que recibimos de violencia familiar, la víctima se retracta. Ujú. Al día siguiente, a la semana, ya sea por diferentes motivos, ¿verdad? Ya indistintamente, pero sí, en su mayoría son retractadas por la víctima. Ujú. ¿Y este señor dónde va a cumplir su condena, fiscal? Que la verdad que no recuerdo en qué penitenciaría del interior se encuentra él Ujú. recluido desde el día del hecho, ¿verdad? Ya. ¿Y cuántos niños dejó huérfanos la víctima? Huérfanos la víctima. Ellos tenían en común dos niños que en ese entonces creo que tenían 15 y 12 años. Ujú. Además de eso, la señora tenía otros hijos, pero ya mayores de edad, los cuales uno de ellos estaba viviendo en Argentina y otros están por acá, que declararon en el juicio. Ujú. Y en total 5 niños, o sea, 5 hijos es lo que ella dejó huérfano. ¿Y los menores con quiénes se quedaron? ¿A cargo de quién se quedaron, fiscal? De los hermanos mayores. Ah, de los hermanos.
Ok. Vivían todos juntos luego ellos en una casa familiar. Ya. Y fiscal, ¿y cuántas, estadísticamente hablando, cuántas denuncias por violencia intrafamiliar usted recibe por turno? Y exactamente, no quiero mentir, pero sí se reciben, yo entro 8 días de turno. En esos Ujú. 8 días ingresa una causa por día, Una por... mínimamente. Sí. Sí. ¿Y cuántas tiene ahora mismo investigando así con estas características? ¿De feminicidio tiene más causas? De feminicidio no tengo causa, solamente esa fue mi causa y hasta el momento no he tenido otra, por suerte. Ujú. Pero violencia sí, un caudal importante que ahora mismo no tengo a mano, ¿verdad? Los números de cantidad de causas de violencia, pero es una cantidad muy importante. ¿Y todas tienen la misma característica, fiscal? Y sí, todas son por agresiones físicas y verbales, mayormente verbales, ¿verdad? Ujú. Y de estas denuncias que usted recibe, ¿cuántas llegan a un desenlace, a un juicio, no terminan por el camino? En realidad nosotros, aunque la víctima se retracte, el Ministerio Público no puede desestimar la causa que sigue Ujú. y se toman varios estudios, un estudio socioambiental, victimológico, y posterior a eso se da una salida generalmente en las audiencias preliminares, ¿verdad? Ujú. Son muy pocas las causas que van hasta juicio oral, porque en el momento de la audiencia preliminar ya la persona se separó, ya han cambiado de situación, Ujú. entonces se da otra salida, ¿verdad? Como te Ya. digo, sería muy grave para llegar a juicios orales. Ya. Y también se da el caso de donde el victimario, en este caso, ¿cómo era? No respeta sus medidas y sigue amedrentando a las víctimas. Sí, hay también, hay casos así, pero más los casos es que la propia víctima regresa con él a vivir o viene a retratarse. Ya. Eso es lo que más comúnmente sucede. Ya. Bueno, fiscal, le agradecemos su tiempo y quedamos atentos a algunas otras causas que tenga pendientes. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, de esta forma entonces se condenó a Juan Alberto Flores a 15 años de pena privativa de libertad tras haber sido hallado culpable del hecho punible de feminicidio. La víctima identificada como